Bueno, primeramente presentaremos al ingeniero. El ingeniero es ingeniero del Perú, magíster en dirección en la construcción de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, máster en liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y Administración, Barcelona, España, diplomado especializado en diseño estructural de edificios y naves industriales en la Escuela de Posgrado de la UPC. Diplomado especializado en seguridad y salud ocupacional por la Universidad Nacional de Ingenierías, UNI. Actualmente el ingeniero cuenta con más de 12 años de experiencia como gerente y director, residente, supervisor de obras como carreteras, puentes, edificaciones y saneamiento, etcétera. A continuación le cederemos el pase al ingeniero Juan Carlos Almonte. Bienvenido, ingeniero, nuevamente. Asimismo, desearle a usted los mejores de los éxitos este nuevo año 2022. Igualmente a nuestros participantes, ya que sin ellos no sería posible dicha ponencia. Mil gracias. Buenas noches y adelante, ingeniero. Ok, muy bien, gracias, Brice. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, sí me oímos claramente. A ver, ahora sí ya. Aquí ve mi cámara, ¿sí se puede ver también? Sí, ingeniero, sí lo visualizamos. Ok. A ver, voy a compartir mi pantalla antes de iniciar entonces. Bueno. Muy bien. Bueno, en principio quiero agradecer a cada uno de los que hacen posible este evento, este ciclo de exposiciones, de ponencias, y en específico a la ANEIC UNAPUNO. Entiendo que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que mediante la descentralización de universidades que vienen impulsando la capacitación, vienen impulsando el desarrollo en nuevos sistemas, en nuevos criterios de la conducción, de la gestión de proyectos de construcción, que hoy en día son muy importantes dentro del desarrollo del sector público y privado, que hacen que conjuncionen al desarrollo de nuestro país. Es importante hablar de este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de las PMO, las oficinas técnicas. Si bien es cierto, oficinas técnicas existen en diferentes puntos. En el sector público, por ejemplo, tenemos las oficinas de infraestructura, ¿no? Otras las llaman también oficinas de desarrollo de infraestructura, desarrollo urbano, ¿no? En el sector privado existen oficinas de gestión de proyectos. Entonces, los términos pueden variar de diferente forma, pero al final podemos aterrizar en tener una oficina técnica que comprenda o que sea, digamos, el cerebro, digamos, que empiece a desarrollar aquellas estrategias con una visión a largo plazo y desarrollar a objetivos a corto plazo y a una visión futura que nos permita, digamos, el crecimiento de una organización, independientemente que sean del sector público y del sector privado. Me llama mucho y me alegra poder desarrollar este tema, porque estoy seguro que va a ser de mucha importancia para ustedes, que entiendo en unos años van a asumir los cargos directivos, a cargos dentro del desarrollo de la construcción en diferentes ámbitos, sea público o privado. En el desarrollo de esta ponencia vamos a hablar en principio en una primera parte de cómo es que estos cambios, cómo es que la implementación de una oficina técnica puede cambiar significativamente las estrategias de una organización. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio, estimados asistentes. A ver, muy bien. Entonces, muy bien, vamos a hablar de la importancia de las oficinas técnicas y lo vamos a enfocar al sector construcción. ¿Ok? Muy bien. Dentro del ciclo de la evolución, ¿no?, de la estructura organizacional de diferentes organizaciones, en principio se tiene 4 pilares que se han estado viendo en estos tiempos, que uno de ellos viene a ser los avances digitales. Y todos somos testigos del avance
del ascenso de la robótica, de la digitalización, de los sistemas, de los procesos, ¿no? Porque si es que nosotros nos vamos a unos 10 o 15 o 20 años atrás, nosotros no contábamos, por ejemplo, con este sistema que tenemos hoy en día, que podemos conectarnos de diferentes lugares de nuestro país o del mundo y podemos estar presentes en una misma plataforma, ¿verdad? Entonces ha habido y existe hoy en día un cambio tecnológico, digital, que nos impulsa a que nosotros podamos estar integrados en estos cambios, ¿no? Otro de ellos es las grandes expectativas que tienen los clientes dentro de la organización, ¿no? Alimentando, pues, por los medios sociales, esas expectativas del cliente que siempre busca que su organización tenga una visión estratégica a largo plazo, ¿no? Y esa visión estratégica tiene que ser, digamos, el crecimiento, digamos, de las empresas, ¿no? Hay muchas empresas en el mundo que han empezado haciendo pequeños proyectos y hoy en día son, pues, empresas corporativas que hacen grandes obras, ¿no? Y que causan muchísimo impacto en el mundo. Otro de ellos es las organizaciones disruptivas, ¿no? Impulsando por la economía compartida, introducida por las empresas como Airbnb o Uber, ¿no? Son organizaciones que han estado, pues, impulsadas de la mano con la tecnología y que tienen un crecimiento, pues, sostenible, ¿no? Y claramente en la economía, en los datos económicos que podemos ver, tienen, pues, digamos, una utilidad exponencial, ¿no? Y que están muy alineadas, pues, estas empresas a los nuevos cambios tecnológicos de la innovación, ¿no? Que está de la mano, ¿no? Y tenemos otro punto que es el cambio de la fuerza laboral, ¿no? Los trabajadores mayores se retiran y los más jóvenes van tomando su lugar, ¿no? Estos factores han llevado a que las organizaciones busquen profesionales de proyectos, ¿no? Con la combinación adecuada de conocimientos técnicos, de liderazgo y de gestión estratégica. Entonces, ¿qué nos llama a nosotros la atención? En toda esta evolución que ha existido en el mundo, hoy en día las organizaciones, las empresas, el sector público en nuestro país está poniendo los ojos en profesionales que principalmente cuenten con estos tres pilares. En principio, que conozcan de proyectos, ¿no? Para hablar de oficina técnica, tenemos que saber qué es un proyecto primero, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la oficina técnica, los que dirigimos una oficina técnica tenemos que conocer cómo empieza un proyecto y cómo termina un proyecto, ¿no? Para el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un final, ¿no? Y si nosotros lo traducimos a la construcción, si nosotros vamos a hacer una carretera, la carretera empieza desde que empezamos a hacer un trazo y replanteo hasta que empezamos a colocar la última pintura en el último kilómetro, ¿no? Una vez que hemos terminado, hemos concluido el proyecto. Entonces tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Pero ¿cómo gestionamos ese proyecto? Entonces, estos profesionales de hoy en día tienen que conocer cómo se gestiona, independientemente de la metodología que podamos usar, ¿no? A esto le tenemos que combinar el conocimiento técnico. Entonces ya estamos hablando de un punto de hablar de proyectos, hablar de conocimiento técnico. Hablar de proyectos es gestionar, es administrar, es dirigir, es liderar un proyecto y conocer o tener el conocimiento técnico es conocer cómo se realiza técnicamente un proyecto. Por ejemplo, hablamos de una carretera. Para una carretera, en principio, tenemos que hacer un estudio de suelos, ¿no? Tenemos que conocer lo básico, que por ejemplo es saber cuál es el CBR, ¿no? Que es la capacidad de soporte del suelo, ¿no? O cuánto va a soportar al flujo vehicular por las cargas de los vehículos que van transitando por la carretera. Entonces tenemos que conocer cuál es, pues, su diseño de estructuras, por ejemplo, de la carretera, ¿no? Conocimientos técnicos, tenemos que saber qué es el CBR, estudios de suelos, tenemos que saber sobre compactación, tenemos que saber sobre supervisión, tenemos que saber sobre controles de calidad. Entonces, los conocimientos técnicos, estoy seguro que todos ustedes lo conocen, lo han hecho en la universidad o lo están haciendo, ¿no? Cómo se calcula, pues, todos los análisis, por ejemplo, geotécnicos, ¿no? Eso es importante. Entonces, ya es el segundo punto. Y muchas veces descuidamos de un punto muy importante, que es el liderazgo. Me dirijo a todos ustedes que
a los que están en la universidad todavía, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo es el que va a llevar a determinar, es el que va a llevar al cumplimiento, conjuntamente con todo el equipo, al cumplimiento del proyecto, de la obra, del expediente técnico, del perfil de proyecto, ¿no? Entonces, ese liderazgo muchas veces lo descuidamos, pero es parte, digamos, de esta nueva tendencia, de este nuevo requerimiento de estos profesionales que tienen que conocer, ¿no? El liderazgo, existe dos tipos de liderazgo, uno es el liderazgo transformacional y otro es el liderazgo transaccional. El liderazgo transformacional es el que transforma personas, transforma equipos, en base, en principio, a los valores éticos y morales que uno tiene, a la motivación del personal, en base a lo correcto, en base a la verdad. Es el que transforma equipos, ciudades, países, el que transforma el mundo. Y el liderazgo transaccional es aquel liderazgo que muchas veces lo confundimos con los gerentes de proyecto o los gerentes de obra o los directores que probablemente gerentes municipales, gerentes generales, que muchas veces son pues elegidos a dedo, pero no tienen pues esa llegada al trabajador, no tienen esa llegada a todo el equipo técnico, ¿no? Que muchas veces trabajan y dicen, bueno, es mi jefe, pero bueno, pues yo le hago caso porque es mi jefe, pero no me inspira a seguirlo. Entonces, tenemos que siempre poner esos dos puntos. ¿Eres un líder transformacional o eres un líder transaccional? Eso es importante conocer, señores. Entonces, ¿qué líder o qué tipo de líder quieren ser ustedes, por ejemplo? Bueno, muchos dirán, yo quiero ser un líder transformacional, porque ese es, digamos, el perfil que se busca, ¿no? Porque en principio, poner por delante lo que es la ética y lo que son los valores. ¿Ok? Y algo muy importante, hablando, conocer proyectos, conocimiento técnico, liderazgo y saber de gestión estratégica y empresarial. Un gerente de proyectos, un coordinador de gestión de proyectos, un líder de proyectos que está a cargo de los proyectos de una organización tiene que saber de gestión estratégica. ¿Pero qué es gestión estratégica? Gestión estratégica es ver el futuro. Es decir, visionar a dónde quieres llevar la organización de acá a unos años, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos hoy una empresa X, ¿no? JC Ingenieros. Mi empresa hoy, este año 2022, está siendo creada. Para muchos de los que van a crear sus empresas de acá a un tiempo. ¿A dónde quiero llevar mi empresa de acá a 20 años? O de acá a 10 años. Entonces yo tengo que visionar. Ya quiero mi empresa que sea una empresa constructora, ¿no? Que esté posicionada en todo el sur del país o que esté posicionada en todo el país, ¿no? Entonces, tengo que visionar. Entonces, estrategia es visionar el futuro. Y esta visión de futuro, y es por eso que llamamos la visión, tiene que ser desglosada en objetivos a largo plazo y en objetivos a corto plazo. Entonces, si tengo una visión a futuro de 10 años, lo desglosaré objetivos a largo plazo cada 3 años y objetivos a corto plazo cada año, ¿no? Entonces, este es otro, digamos, de las tendencias de todo gerente de proyecto, de todo profesional que conduzca a una oficina técnica dentro de los conocimientos que tiene que impartir, ¿no? Entonces, estas nuevas tendencias que, digamos, vamos conociendo y vamos, digamos, practicando, son importantes porque nos va a permitir formar parte de una organización y dentro de la dirección, probablemente de una oficina técnica, ¿no? Entonces, los proyectos fueron creciendo en el tiempo, ¿no?
en los años de 1800, 1900, nosotros llamábamos todavía las operaciones, ¿no? La tendencia hoy en día es, la industrialización nos ha permitido ya generar hoy en día proyectos, ¿no? Tener un concepto mucho más claro de lo que realizamos, ¿no? Con mayor proporción de proyectos respecto a las operaciones hoy en día, ¿no? Entonces, en el libro Job Grow y Talent Gap, en un reporte del 2017, nos dicen que para el 2027 se necesitarán 87.7 millones de personas que trabajen en roles orientados a gestión de proyectos. Hoy en día tenemos un crecimiento de hasta 33%, ¿no? En la cual la tendencia es de que las organizaciones están implementando cada vez más estas oficinas técnicas de gestión de proyectos, justamente con la tendencia que les mencionaba, ¿no? El 83% de las organizaciones tiene dificultad para conseguir directores de proyectos calificados, ¿no? ¿Por qué? Por una razón clara, por la primera diapositiva que habíamos presentado, la segunda. Justamente porque muchos líderes no conocen cómo hacer un proyecto, ¿no? Desconocen sobre las habilidades de liderazgo que tienen que manejar para la dirección de proyectos, ¿no? Desconocen sobre la gestión estratégica de las organizaciones que se tienen, ¿no? Y esto hace de que sea una dificultad tomar estos directores de proyectos calificados para que puedan llevar, digamos, la dirección de los proyectos en cualquier organización. Por ejemplo, sin ir muy lejos, nos vamos a una municipalidad, ¿no? Normalmente los directores de proyectos, o el gerente de proyecto, puede ser un gerente de infraestructura. El gerente de infraestructura tiene que tener por lo menos esas habilidades que les mencionaba, ¿no? Tiene que conocer sobre estrategia. Entonces, muchas veces la falta de estos directores de proyectos hace de que esas municipalidades no tengan, pues, ese crecimiento que deberían de tener en el sector público, ¿no? Porque tampoco es su perfil, probablemente, ¿no? O porque existe mucha variabilidad. Normalmente a los gerentes de infraestructura en el sector público los cambian, ¿no? Cada año, cada 2 años, otros duran 6 meses, y existe alta variabilidad, ¿no? Entonces eso hace de que haya tanto cambio de gerentes que al final pues la organización, la municipalidad, el sector público tenga pues tantos retrasos, ¿no? Y eso se trasluce pues a los retrasos de obra, las paralizaciones, etcétera, y muchas deficiencias que podríamos encontrar. Entonces, una tendencia y una dificultad es justamente contar con directores de proyectos que sean específicamente calificados, ¿no? Bueno, ¿cómo se gestiona un proyecto? ¿No? Un proyecto se gestiona con intuición, les pregunto. ¿Intuición o con sentido común o con métodos indicando pruebas o errores? Un proyecto normalmente nos basamos en desarrollar, ¿no?, una serie de áreas de conocimiento que nos permitan que nuestro proyecto en principio cumpla con el objetivo, cumpla con el alcance del proyecto, ¿no? De ahí, ¿qué más buscamos en un proyecto? Que se cumpla en el costo estimado. Si en una obra se estimó 2 millones, la ejecución de obra es 2 millones o es menos, correcto, se estimó bien y se cumplió con el costo. Se planificó para un año y se hizo en 11 meses, correcto, pero muchas veces pues las ampliaciones de plazo, ¿no?, empiezan a extenderse los proyectos, ¿no? Entonces, existen métodos para que nosotros podamos gestionar los proyectos, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Los directores de proyectos se contratan de forma accidental, ¿no? Es una pregunta. Depende, dicen muchos, ¿no? Muchos a dedo, otros por una convocatoria abierta, ¿no? Pero lo importante, digamos, para tener los directores de proyectos es, en principio,
que tengan los conocimientos técnicos adecuados, que sean y que conozcan estrategia, que sean líderes, que sepan hacer proyectos, ¿no? Los proyectos en las organizaciones, ¿no? Las compañías normalmente definen sus objetivos y estrategias. Lo que les mencionaba inicialmente, una compañía siempre va a determinar y lo primero que va a buscar es primero tener una visión, ¿no? Esto es el principio. Si ustedes tienen una compañía, en un momento, sea cualquier compañía, esta compañía no está andando por la deriva, sino tiene una visión futura, ¿no? Esta visión futura tiene un tiempo de llegada, ¿verdad? Que con el tiempo quiere llegar a ser, ¿no? Puede ser de 10 años, de 20 años. Por ejemplo, una empresa constructora, yo de acá a 10 años, quiero ser una empresa pues posicionada, por ejemplo, en el sur del país, ¿no? En obras de carreteras, digamos, o en obras de edificaciones. Pero ¿cómo lo logro esto? Mediante objetivos a largo plazo, ¿no? Objetivos a largo plazo, que podría ser, ¿no? Y estos objetivos de largo plazo pueden ser objetivos a corto plazo, ¿no? Pequeños objetivos. Cada objetivo a corto, y depende del cambio que va existiendo, ¿no? En sí, lo primero de una organización es ver el futuro, que va a ser la visión, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, para lograr esta visión, ¿qué necesitamos? Necesitamos proyectos. Y estos proyectos justamente están aquí en estos objetivos a corto y a largo plazo, ¿no? Dentro de los objetivos a corto plazo irán pues, nosotros veremos y tendremos muchos proyectos, ¿no? Entonces, estos proyectos, dentro de la visión empresarial, ¿no? Tienen que ser dirigidos por directores de proyectos, mediante la dirección de proyectos, ¿ok? Para nosotros realizar estos proyectos y dirigir estos proyectos, necesitamos una oficina de gestión de proyectos, ¿no? Dentro de esta oficina de gestión de proyectos, nosotros vamos a empezar a desarrollar las estrategias para que nuestros proyectos se cumplan en el tiempo, en el costo, con el objetivo del proyecto, el alcance y con la calidad esperada principalmente, ¿no? Entonces, esta oficina de gestión de proyectos nos va a permitir, en principio, crear nuevos productos, nuevos servicios, proponer nuevos clientes, proponer mercados, mejorar la calidad de los proyectos, cambios en la organización y un crecimiento sostenible. ¿Para qué? Para que nosotros logremos nuestra visión futura, ¿no? Que se encuentra aquí. ¿Ok? Pero existen algunos problemas frecuentes en proyectos, ¿no? En principio, tenemos dentro del inicio de proyectos, ¿no? Y hablando, digamos, muy específicamente, primero que no tenemos muchas veces objetivos muy claros, ¿no? En un inicio de proyecto tomamos personal y muchas veces no está, digamos, los objetivos claros o no está traducido a un manual de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, vamos andando por la deriva. Sin selección estratégica de proyectos y sin información histórica tampoco, ¿no? Es una de las deficiencias que normalmente se tiene, ¿no? Y ahí tenemos algunas definiciones inadecuadas, ¿no? Alcances indefinidos o ambiguos, estimaciones muy optimistas en términos de tiempo, y también tenemos sin gestión de riesgos, ¿no? O sea, no gestionamos los riesgos, ¿no? No gestionamos los riesgos. Para los que no conocen, bueno, una parte de la gestión de riesgos es nosotros adelantarnos a los hechos o es identificar qué riesgos probables podría existir cuando nosotros ejecutamos una obra, un proyecto, que podría hacer que paralice mi obra, ¿no? Entonces, para este tema, por ejemplo, en gestión de riesgos, existen dos tipos de análisis. Uno es el cualitativo, y otro es el cuantitativo, ¿no? El cuantitativo. Entonces, muchas veces no tenemos, por ejemplo, esta evaluación de gestión de riesgos, y esto hace de que no identifiquemos qué podría hacer que paralice mi proyecto, mi obra. Existe también, ¿no? La mala administración del trabajo, ¿no?
un trabajo incontrolable del alcance, ¿no? Conflictos de asignación de recursos, incapacidad para tomar acciones correctivas y proveedores muchas veces inadecuados que incumplen, básicamente, digamos, la entrega de los materiales muchas veces, ¿no? Y siempre he escuchado hablar, ¿cuál es el problema que se tiene en tu obra? No me llegó el material, ¿no? Entonces tuve que hacer paralización temporal de obra. Entonces existe también ese tipo de problemas cuando tenemos también los proveedores inadecuados. Entonces, si nosotros vemos en un proyecto, existen realmente muchas, pero muchas deficiencias que hacen de que no cumplamos, en principio, el plazo, el plazo ni tampoco el costo, ¿no? Entonces eso hace de que mi proyecto pues no haya sido, no se haya ejecutado correctamente, ¿no? A ver, estoy colocando justo una tablita para poder escribir. Un momentito. Ya. A ver. Vamos a seguir. A ver, aquí. Bueno, seguimos con los problemas. Dentro de los procesos hay mucha improvisación en construcción, estrés permanente, reactivos. No cumplimos con los cronogramas ni los presupuestos, ¿no? Siempre estamos generando sobretiempo o estamos apagando incendios. Y este es lo que normalmente se ve en los proyectos, ¿no? Lo que hacemos solamente es apagar incendios y no nos, digamos, cronogramamos adecuadamente para poder gestionar adecuadamente nuestros proyectos, ¿no? Entonces son problemas frecuentes que siempre pasan en proyectos y sobre todo en construcción, ¿no? Otro de los problemas también es que muchas veces manejamos diferentes tipos de cronogramas, ¿no? El líder del proyecto maneja un tipo de cronograma, ¿no? Tipo de plan maestro, ¿no? Este es un tipo, vamos donde el gerente de proyecto y maneja otro tipo y el gerente general tiene otro tipo de cronograma, ¿no? Entonces, muchas veces no lo compatibilizamos y manejamos diferentes tipos de cronogramas, ¿no? Entonces, para eso tenemos, pues, 3 proyectos, 3 líderes, 3 cronogramas, 3 presupuestos, 3 resultados diferentes, o sea, ¿no? Entonces, ahí es otro tema, la comunicación también. Al final, el gerente general, ¿qué va a hacer? Va a estar, pues, insatisfecho, el dueño de la organización o los inversionistas van a estar insatisfechos. Si vamos al público, el alcalde, el gobernador, prácticamente va a tener diferentes tipos de reportes, cada uno por su lado, y prácticamente no va a haber, pues, digamos, la satisfacción que se busca en los proyectos, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué pretenden las organizaciones, no? Ser predecibles, ¿no? En principio. Información confiable para tomar buenas decisiones, mejores resultados de los proyectos, buscar mejor calidad, ser más rápidos y ser más económicos, ¿no? Y lo primero, y digamos todo el resumen, viene a ser que el cliente, ¿no?, al que se brinde el servicio sea o esté satisfecho, ¿no? Y que se obtenga, por supuesto, los beneficios del negocio, ¿no? Cuando hablo de organizaciones, recuerden que puede ser en el sector público o privado, ¿no? ¿Y cómo? En principio, compartiendo el conocimiento, ¿no?, de toda la gestión de proyectos que se realizan en cualquier obra, en cualquier expediente, reutilizando los procesos, utilizando buenas prácticas, gestionando el alcance, el cronograma y costo, gestionando los riesgos, tomando decisiones en base a los hechos, seleccionando los proyectos si son buenos, cancelando proyectos malos a tiempo, ¿no? Y para esto, en principio, las organizaciones muchas veces no invierten, digamos, en tener una oficina de gestión de proyectos con conocimiento. Muchas veces, y lo he visto, hay muchas entidades todavía dentro de sus procesos de gestión de proyectos, se está haciendo, digamos, la dirección en base a metodologías de los años 70 y de los años 80. Todavía no se está insertando, digamos, nuevos sistemas para poder
nosotros gestionar proyectos adecuadamente, ¿no? En búsqueda que sean eficientes. Hoy en día incluso hablamos ya de lo que es la gestión de proyectos de forma colaborativa, ¿no? Elaboración de proyectos colaborativos, ¿no? Que ha dado resultados prácticamente, y tenemos la experiencia del 2019 en la que se construyó los Juegos Panamericanos, toda la infraestructura para los Juegos Panamericanos, ¿no? Y que hoy en día existen también ya, mediante la presidencia del Consejo de Ministros de la PCM, varios proyectos de salud como hospitales que van a ser con el mismo sistema de gestión colaborativa, ¿no? Entonces, estos sistemas de gestión colaborativa también están inmersos dentro de una oficina técnica, ¿no? Dentro de la dirección de una oficina técnica, ¿no? ¿Y qué es lo que va a buscar principalmente este puntito? Una oficina de dirección de proyectos es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con los proyectos y facilita el intercambio de los recursos, ¿no? Tanto metodologías, herramientas técnicas y herramientas de gestión, ¿no? Las responsabilidades de una oficina técnica pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos, ¿no? Una oficina técnica tiene diferentes funciones, ¿no? Y puede brindar el apoyo a la organización mediante la gestión de los recursos compartidos a través de los proyectos dirigidos por la oficina técnica. Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección de proyectos. Entrenar a todo el personal, ¿no? Supervisar y capacitar para que los proyectos se manejen de forma eficiente, ¿no? Monitorear el cumplimiento de los estándares, desarrollar gestión y gestionar políticas, procedimientos, plantillas, manuales de gestión de proyectos, ¿no? Y coordinar la comunicación entre el proyecto. Entonces, en resumen de todo lo que hablamos, una oficina de gestión de proyectos va a ser el cerebro para todos los proyectos que se ejecutan en una organización, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo en una organización diferentes proyectos, tengo la construcción de un edificio aquí, tengo la construcción de vías de acceso, tengo la ampliación de un sistema de riego o de un sistema de abastecimiento de agua, o sea, tengo varios proyectos, todos esos proyectos van a estar encajados dentro de las metodologías y las buenas prácticas que la oficina de gestión de proyectos, mediante el director de gestión de proyectos, empieza a implementar mediante una cultura organizacional, ¿no? Entonces, desde la oficina de gestión de proyectos vamos a impulsar a todos los que realicen el proyecto nuestros estándares, políticas y procedimientos que nos permitan llevar a un buen puerto a nuestros proyectos, ¿no? Entonces, una oficina de proyectos, de oficina de gestión de proyectos, por ejemplo, en el campo de la infraestructura, tiene que ver desde el plan estratégico, ¿no? Mi organización, como les decía un momento, de acá a 10 años quiere llegar a tener, digamos, 5 edificios. ¿Para qué? Para dotar de ambientes que permitan, ¿no? El crecimiento en el sector en el cual estemos ejecutando, ¿no? Necesitamos 5 edificios para qué, digamos, no lo sé, 5 edificios retail, por ejemplo, de tiendas comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr que esos proyectos de infraestructura sean, pues, eficientes, ¿no? Entonces, la Oficina de Gestión de Proyectos empieza a desarrollar, pues, un plan estratégico, ¿no? A largo plazo, ¿no? Entonces, el primer año ejecutaré este proyecto, el segundo este proyecto. Este primer proyecto contará, pues, con una serie de estrategias que me permita que sea eficiente. En este proyecto voy a aplicar, por ejemplo, la gestión de proyectos del PMI, ¿no? Alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad, de riesgos, gestión de procura, ¿no? Logística, gestión de comunicaciones, ¿no? Gestión de riesgos, gestión de medio ambiente, ¿no? Entonces, voy a empezar a implementar todos mis sistemas de gestión, ¿no? Pero también podría aplicar yo para mis proyectos lo que es la filosofía Lean Construction, si estamos hablando de una construcción. ¿Para qué? Para que mis proyectos internamente estén bien controlados y sean más eficientes y generen menos pérdidas en la construcción de este proyecto. Ya aplico 2 metodologías,
¿no? Uno, y es gestión de proyectos PMI. Otro es la filosofía Lean Construction, ¿no? Eficiencia en proyectos. Y yo podría aplicar lo que hoy en día estamos hablando tantos en construcción, lo que es el Building Information Model, ¿no? O el sistema BIM, ¿no? Y mediante el sistema BIM yo podría hacer estos proyectos que sean virtualizados, que estos proyectos pues empecemos a construirlos en el sistema, ¿no? ¿No? Y esto me va a permitir ¿qué es lo que permite el BIM? Identificar esas colisiones que cuando yo no lo identifico en planos, cuando lo hacemos en AutoCAD muchas veces no podemos ver que una tubería está pasando por el medio de una viga. Con el BIM eso nosotros ya lo podemos solucionar en proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese solo desarrollo hace de que pierda tiempo, paralice mi proyecto para solucionar, pues, de que esa tubería no pase por el medio de una viga, ¿no? Es porque no puede pasar estructuralmente, ¿no? Entonces, el BIM me va a permitir identificar, por ejemplo, esas restricciones. Y no solo el BIM, de ahí podría pasar al siguiente paso y podríamos aplicar lo que es el Virtual Design Construction, que es el sistema VDC. Entonces, ¿desde dónde yo voy a implementar ese tipo de sistemas? Justamente desde la oficina de gestión de proyectos, desde las PMOs, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una de las funciones si nosotros lo traducimos a la construcción, ¿no? Y para conocer un poco más, una oficina de gestión de proyectos da el soporte a la organización, ¿no? Brindando ese asesoramiento técnico y de gestión en la concepción, planificación y control de proyectos de infraestructura, buscando que se genere valor en la organización, ¿no? O sea, se genere, digamos, ese valor en el cual mis proyectos de construcción sean cada vez más eficientes, ¿no? Desde la etapa de conceptualización, pasando a la etapa de diseño, la obtención de licencias, la ejecución de proyectos, el equipamiento y la operación del proyecto, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el procedimiento para la implementación de una oficina de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, dentro de un modelo de gestión, por ejemplo, de proyectos, podemos aplicar un modelo de gestión colaborativa de proyectos, ¿no? Mediante una metodología conocida por el BDC, ¿no? Que hoy en día está, digamos, formando parte, digamos, dentro de la implementación de los proyectos en nuestro país, ¿no? Pero bien, no sé si tienen alguna consulta hasta este punto para entrar, digamos, a desarrollar un poco más a profundidad este tema. A ver, no sé si por ahí nos ayudan. ¿Tienen alguna consulta, señores? Muy bien. Por ahí, a ver, acá tengo. Ok, vamos a continuar entonces. Muy bien. A ver. Una oficina de gestión de proyectos, dentro del desarrollo, va a enmarcar, en principio, una PMO, como habíamos indicado, es una oficina. A ver, vamos a ver. Una oficina de gestión de proyectos, ¿no? De gestión de proyectos. ¿Ok? Y si nosotros vamos al tema de construcción que habíamos dicho, dentro de una oficina de gestión de proyectos, lo primero que tenemos que saber es el plan maestro o la gestión estratégica. Gestión estratégica. ¿Y qué habíamos dicho en la gestión estratégica? Que es la visión, ¿verdad? La visión. ¿De quién? ¿Visión de quién? De la organización. ¿Ok? Toda organización tiene una visión. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, vendría a ser un punto importante
que tenemos que conocer dentro de una oficina técnica, ¿ok? Y esta visión de la organización se traduce en un plan maestro, ¿no? Es un plan elaborado, es una estructura elaborada mediante la colaboración de diferentes estrategas que forman parte de la organización, ¿no? Entonces es un trabajo que nos permita ver a futuro a dónde queremos llegar dentro de la organización, ¿no? Pero también habíamos dicho, el segundo punto, que en una oficina técnica se tiene que conocer sobre proyectos. A ver. Sobre proyectos. Entonces, si se tiene que conocer de proyectos, primero tenemos que saber qué es un proyecto. Y lo que habíamos dicho, que un proyecto, ¿qué habíamos dicho que era? Es un esfuerzo temporal. Es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Correcto? Ese es un proyecto, ¿no? Un proyecto puede ser la construcción de un edificio, un proyecto puede ser la construcción de una carretera, de un pavimento, de una vereda, puede ser la construcción de un aula, puede ser la construcción de un colegio, de un proyecto de riego, de un puente, ¿no? Y si es que ustedes lo vamos a ver, es un esfuerzo temporal y tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Y se desarrolla de forma escalonada. ¿Ok? Y se desarrolla de forma escalonada. ¿Ok? ¿Por qué escalonada? Porque, bueno, pues vamos a empezar así un proyecto, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Iniciamos con el proyecto, todo pequeñito, ¿no? Hacemos, por ejemplo, si hacemos un edificio, el primer paso será pues trazo y replanteo, el segundo paso ya estaremos en la estructura, en el casco estructural, tercer paso ya estaremos en el tercer piso, en el cuarto piso, mediante acabados, y al final terminamos el proyecto, ¿no? Y cuando terminamos el proyecto, todos estamos contentos, ¿no? Y levantamos pues la mano, ¿no? Estamos contentos ahí, ¿no? Entonces, de forma escalonada, pero tiene un final, ¿no? Esto es importante también que lo desarrollemos porque nos va a permitir a nosotros conocerlo, ¿ok? Esto de aquí va a ser inicio y fin. Un proyecto no puede ser pues eterno, ¿no? Tiene un inicio y un fin, ¿correcto? Entonces, en un proyecto, eso es lo primero que tenemos que conocer. Pero para los proyectos también, señores, que habíamos mencionado, que existen metodologías, sistemas. El Project Management Institute, que es el PMI, nos permite a nosotros mantener una estructura para gestionar proyectos, ¿no? ¿Y cómo se gestiona un proyecto? A ver, ¿cómo se gestiona un proyecto? Un proyecto se gestiona en base a una estrategia, ¿no? Primero vamos a conceptualizar el proyecto, probablemente esté dentro de la estrategia, dentro de la visión, dentro de un plan maestro, ¿no? En el plan maestro yo ya les había mencionado, ¿no? Estamos aquí y queremos llegar aquí. ¿Cómo llegamos a la situación futura? El futuro es la visión, ¿no? Y esta es la situación actual. Tenemos los objetivos a largo plazo, pero vamos a hacer objetivos a corto plazo. Entonces, estos objetivos a corto plazo probablemente sean objetivos que estén alineados ¿a qué? Al plan maestro, y estos objetivos probablemente sean los proyectos que ejecutemos, ¿no? En los objetivos, estos pequeñitos que vienen a ser objetivos a corto plazo. Normalmente en el sector construcción, los objetivos a corto plazo pueden ser cada año, 2, 3, 4 y hasta 5 años, digamos, ¿no? Acá tenemos 10 años, 15 años a 20 años. ¿A cuál es mi visión futura? Entonces, probablemente estos objetivos de corto plazo sean los proyectos que estemos ejecutando,
¿no? Y esos proyectos que nosotros ejecutamos, al principio tenemos que enmarcarlos. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el PMI? Gestión de la integración, ¿no? Hay que integrar ¿a quién? A todos los involucrados e interesados. Interesados. ¿Interesados de dónde? Puede estar pues entre el cliente, ¿no? Los constructores, ¿no? Y también puede ser pues, ¿quién más puede ser? Entre el cliente constructor, supervisores, los diseñadores, ¿no? Diseñadores. Diseñadores, ¿no? Entonces, integramos a todo. ¿Para qué? Para que estos objetivos que nosotros estemos trazándonos, estos proyectos dentro de nuestra organización, estén alineados, ¿no? De ahí, ¿qué hacemos? Algo muy importante. El PMI nos da un sistema tan importante que le llaman el tetraedro de tensiones, ¿no? Entonces, en el tetraedro de tensiones, ese es el siguiente paso, tenemos lo que es el alcance, el costo, el cronograma y la calidad. En un proyecto eso es lo que tenemos que, y todo director de proyecto es lo que tiene que cuidar, ¿no? Esto es lo que tenemos que cuidar, ¿no? El alcance, ¿qué es lo que me va a dar el alcance en la gestión del proyecto? El alcance me va a dar el objetivo. Y dentro del objetivo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, si yo voy a hacer en construcción, puedo hacer pues un edificio de 5 pisos. Ese va a ser mi objetivo, ¿no? Uno, dos. De un edificio de 5 pisos, que sería el alcance general, yo tengo que hacer una EDT. Y la EDT no es otro desarrollo de qué? De una estructura de desglose de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que cumpla este objetivo? Primero tengo que hacer trabajos de qué? De estructuras, trabajos de arquitectura, trabajos de instalaciones sanitarias, trabajos de instalaciones eléctricas, ¿verdad? ¿Es lo que tengo que hacer para construir esto o no? Es así, ¿no? Puede hacer también instalaciones mecánicas. Entonces, este EDT me permite a mí desglosar cuáles son los objetivos a niveles cada vez más pequeños. ¿Qué necesito para estructuras? En estructuras, ¿qué diseñamos? A ver si están ahí atentos, chicos. A ver, señores, que están ahí presentes. En estructuras, ¿qué se hace? Para cumplir ese alcance, ¿qué tengo que hacer? A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando o no, Andrea? Hilda, Brisette. Hola, ¿están o no? No los escucho. A ver, no los escucho bien. Me parece que está mal mi... Ingeniero, nosotros sí lo oímos claramente, ¿no? Ah, ya, ahora sí te escucho. Ya, muy bien. Entonces, en una estructura, gracias, Lisette. En una estructura de desglose de trabajo, ¿qué es lo que tenemos acá? Tendremos que hacer, pues, primero las zapatas, digamos, ¿verdad? De ahí tenemos que hacer, ¿qué hacemos acá? Columnas, ¿no? En la estructura de trabajo hacemos, digamos, vigas, ¿ok? Entonces, así vamos desglosando, ¿no? Por ejemplo, para las zapatas, ¿qué necesitamos? Puede ser, pues, el acero. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Concreto, 210, digamos. Y lo vamos desglosando. Y esto es lo que muestra el alcance. Entonces, hago toda mi estructura de desglose de trabajo, que es el EDT, y eso se va ¿a qué? Al desarrollo de un contrato.
Y este contrato, ¿a quién va? Va dirigido al contratista, con el contratista que lo va a ejecutar. Entonces el contratista dirá, ya, mi alcance es todo esto, yo le voy a cumplir. Ese es, entonces, un director de proyecto controla lo que es, en principio, un director de proyecto, mediante la oficina de proyectos, controla lo que es el alcance. Lo mismo hacemos con lo que es el cronograma. En el cronograma podemos utilizar, lo conocemos muchos, el diagrama Gantt, diagrama PERT, CPM, ¿no? Que esto nos va a dar básicamente un plan maestro, un cronograma de obra. ¿Ok? Y en el costo, nosotros podemos, en principio vamos a calcular el presupuesto de la forma que ustedes deseen. Pueden utilizar para esto, pues, para sacar un presupuesto, lo conocemos. Primero, pues, desarrollamos un metrado, hacemos un análisis de costos unitarios y ahí tendremos el presupuesto, ¿no? Los costos directos, los costos indirectos, la utilidad, si es que es por contrata, y al final tendremos, pues, los impuestos, 18%, y tendremos el presupuesto. Y para hacer el seguimiento, conocemos el sistema o el método del valor ganado. Valor ganado. Y el valor ganado también es conocido como una curva, o es parte del valor ganado como la curva S, ¿no? Para hacer seguimiento y control de cómo se está desarrollando mi proyecto en base a lo que lo he programado, ¿no? En base a lo que lo he programado, ¿no? ¿El proyecto está adelantado o está retrasado? Eso va a depender en base al costo versus el tiempo, ¿no? De ejecución. Y acá será, pues, de acuerdo a mi cronograma, mi culminación de obra, ¿no? Mi culminación de obra, por un costo estimado del proyecto. Y este de la línea azul será, pues, mi seguimiento y control mediante la curva S, ¿no? Y lo que es la calidad, nosotros podemos guiarnos, ¿de qué? En principio, lo que nos dice el PMI, de la metodología que nos plantea, ¿no? En el PMI, pero también a esto nosotros le podemos incrementar lo que es la ISO 9001, ¿no? Para hacer el seguimiento. A todo esto, señores, nosotros le podemos agregar, pues, a todo este tetraedro de tensiones, también nosotros podemos incrementarle. ¿Qué le incrementamos para poder gestionar bien un proyecto? Lo que es la gestión de la seguridad. Lo que es la gestión de la seguridad y, por supuesto, lo que es la gestión de la seguridad. A esto nosotros nos enmarcamos en la ley número 29783 y en la norma G050, ¿correcto? Y hoy en día también nosotros podemos conocer a la ISO 45001. Y también tenemos lo que es la gestión de riesgos. La gestión de seguridad, antes de pasar a la gestión de riesgos, básicamente es de que mi proyecto pues no tenga pues ningún tipo de accidentes, ningún tipo de incidentes, ¿no? Que eso es lo que se busca, ¿no? Y para la gestión de la seguridad nosotros tenemos que conocer pues qué son los elementos de protección personal, lo que son EPPs, qué son los elementos de protección colectiva, lo que son las cintas de seguridad, cómo elaborar un plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo elaborar una matriz IPER-C, ¿no? Que es identificación de peligros y riesgos y cuáles son sus consecuencias, cómo hacer un ATS, que es la autorización de trabajo seguro. Entonces, tenemos que conocer todo el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Porque nada vale si es que yo no tengo seguridad en mis proyectos, ¿no? Y cuando yo hablo también de la gestión de riesgos, ahí, como les había mencionado, puedo hacerlo de forma cualitativa o de forma cuantitativa, ¿no? Entonces, la forma cualitativa se basa, pues, en el análisis de los interesados, en la identificación de los riesgos probables que podría presentar la obra, ¿no? Incluso se puede invitar al juicio de expertos para que nos apoyen, nos ayuden a identificar qué riesgo
podría ser de que mi obra o la podrían paralizar, ¿no? Entonces nosotros deshabilitamos y gestionamos ese tipo de riesgos. Y también existe pues la forma cuantitativa, que es un análisis que es muy utilizado y conocido, que es un análisis por Monte Carlo, ¿no? Muy bien, entonces son algunos de los elementos de ahí también, bueno, podemos conocer y podemos estar mencionando varios de ellos, que es la gestión de comunicaciones, podemos hablar también de la gestión de logística, ¿no? Que también tenemos que conocer, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una primera parte de lo que debemos conocer dentro de lo que nos dice el PMI, ¿no? Gestionar los proyectos, ¿no? Entonces, no se complica mucho, pero digamos es la primera parte en la que nosotros tenemos que conocerlo, ¿no? Para esto también nosotros, otro de los puntos importantes que se debe conocer dentro de una oficina técnica e implementarla es también lo que es la eficiencia y la optimización, ¿no? Mediante lo que es Lean Construction, ¿no? Y en Lean Construction lo primero que nosotros tenemos que buscar, y se traduce en algo muy conocido, digamos, ¿no? Que primero vendría a ser, pues, es una metodología, digamos, de buscar la eficiencia, buscar la, la evitar el desperdicio que nosotros generemos en la construcción porque la variabilidad es bastante alta, ¿verdad? Entonces, para este caso, lo primero que siempre vamos a buscar, un primer punto, va a ser implementar lo que es Last Planner, ¿no? Y Last Planner no es otro detalle que hacer un seguimiento y control mediante un análisis de restricciones, ¿no? Es básicamente adelantarnos a los hechos y identificar dentro de mis procesos de construcción qué restricciones podría identificar para que mis flujos no paren. Es decir, por ejemplo, estoy haciendo la excavación y colocado de una tubería con una cama de arena, ¿no? Y por ahí la tubería no llegó. Ah, mi obra paralizó. ¿Pero por qué no llegó la tubería? Ah, porque el camión se quedó varado. ¿Y quién hizo el seguimiento de ese camión? Entonces, es dar responsabilidades para que esa restricción no haga de que paralice esa mi actividad, ¿no? Es identificación de cuellos de botella o de restricciones, ¿no? Así también tenemos, ¿no? Lo que es lo otro, que va a ser la sectorización y el tren de actividades, ¿no? El principio de la física de producción, ¿no? Mediante sectorizaciones y el tren de actividades. Es decir, hacer que mi proyecto, por ejemplo, de un proyecto de edificación, tenga diferentes sectores. Sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. ¿No? Y no hacerlo pues de forma tradicional. Ese es un tipo de cambio que propone la filosofía de Lean Construction, ¿no? Entonces, es como decir, tener diferentes frentes en 4 sectores que hagan de que mis ciclos de producción sean constantes y tengamos, digamos, el rendimiento adecuado. Es decir, en el sector 1, por ejemplo, yo hago digamos, encofrado en un día. Esa cuadrilla de encofradores al día siguiente pasa al sector 2, ¿no? Y en el sector 1, ¿quién entraría? Si ya está encofrado, entraría lo que es el concreto, la colocación del concreto, por ejemplo, de columnas o de vigas, dependiendo, ¿no? Mientras que en ese mismo día, mi cuadrilla de encofrados está trabajando en este sector número 2. Al día siguiente, pasa al sector 3, digamos, ¿no? Ya está, y los que estuvieron haciendo en concreto acá pasan al sector 2. Y al día siguiente los encofradores pasan al sector 4, ¿no? Y los que hicieron concreto en el sector 2, ese día pasan al sector 3. Entonces, es hacer un trabajo, digamos, de tren de actividades, ¿no? Y lo otro que busca también es la optimización mediante en este caso ya es la optimización mediante las cartas balance, que básicamente se refiere
a identificar los tiempos productivos, los tiempos contributorios y los tiempos no contributorios, ¿no? Entonces, los tiempos productivos es identificar que mi personal esté haciendo efectivamente trabajos productivos y que normalmente esos trabajos productivos estén alrededor de un 50 a 60%, que normalmente se maneja en lugares o en obras, en proyectos que sí son eficientes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis de la productividad de mi proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, Lean Construction busca ser más eficientes en los ciclos de producción, ¿no? Otra de las metodologías importantes es el sistema BIM, ¿no? Que es el Building Information Modeling, que básicamente data y el BIM nos sirve para muchos trabajos, ¿no? Incluso hoy en día con BIM nosotros podemos sacar costos, programación, ¿no? El BIM está yendo a un BIM 3D, 4D, 5D, hasta 7D, ¿no? Que cada vez se va implementando. Pero en principio lo primero es el análisis, y es muy importante, el análisis de colisiones, ¿no? Que muchas veces genera retrasos en obra, ¿no? Entonces el BIM ya puede llegar pues a tener un 3D, no solamente, podemos llegar a realmente en 3 dimensiones, y a esto nosotros le podamos hacer costos, costos, presupuestos, programación, e incluso ya podríamos implementar otros nuevos sistemas, ¿no? Y a esto de aquí, digamos, también es incorporarle lo que es el VDC, que sería una etapa que es el Virtual Design Construction, que básicamente en este punto ya es, digamos, implementar todo lo que conocemos. M, ¿no? Son flujos de procesos. De ahí a esto de aquí nosotros podemos integrarle con el conocimiento de BIM, ¿no? Y todo esto va a ser de que nosotros tengamos una sinergia que sea un BDC. Pero para esto tenemos que implementar algunos ciclos de proceso o algunas reuniones importantes que son las reuniones de ingeniería concurrente, ¿no? Que normalmente concurrente, que es un seguimiento y control para resolver los problemas que tenemos en construcción normalmente, ¿no? Y todo esto, esta implementación, se podría ir a tener un tipo de integración que podría llevarse a tener un tipo de contrato colaborativo, que es el IPD, ¿no? Que hoy en día se viene utilizando en la gestión colaborativa en proyectos de construcción, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta y hacemos un análisis, es conocer cómo se hace un proyecto, ¿no? Mediante, ustedes pueden utilizar lo que es el PMI, es saber implementar lo que es la filosofía de Lean Construction, es conocer también lo que es el Building Information Modeling, y todo esto traducirlo a lo que es un BDC, que es el Virtual Design Construction, ¿no? Y esto, digamos, es, digamos, la gestión colaborativa en proyectos de construcción. Y todo lo que les he hablado sirve ¿a quién? A las PMO, a las oficinas técnicas que tienen que implementar en proyectos todos estos sistemas, ¿no? Para esto también existen otras metodologías ágiles, que puede ser, por ejemplo, Scrum, ¿no? Y otras más que existen, el Kanban, y otras más que nos va a permitir de que nuestros proyectos empiecen a tener un crecimiento, digamos, o que sean más eficientes. A esto también podríamos nosotros implementar como otro foco estratégico lo que es tener proyectos sostenibles, ¿no? La sostenibilidad. Y esta sostenibilidad nosotros lo podemos traducir en un sistema que hoy en día es muy conocido, las construcciones verdes, o lo que es el green building, ¿no? O sistemas como el sistema LEED, ¿no?
que es de ahorro energético, de ahorro de agua. El Green Building son las construcciones verdes, ¿no? Que hoy en día busca justamente tener construcciones cada vez más sostenibles que no dañen el medio ambiente. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, estimados participantes, una PMO tiene que tener conocimiento claro, ¿no?, de todos los sistemas de gestión que hoy en día están en mercados y llegar a un sistema de implementación de gestión colaborativa, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, y existen muchos más, nosotros podemos implementar, digamos, esta oficina que nos permita a nosotros tener proyectos que sean eficientes, que sean sostenibles, ¿no?, y que estén alineados a los objetivos estratégicos de las organizaciones, independientemente que sea el público o que sea el privado. ¿Ok? Muy bien. Ya solo para culminar, existen diferentes tipos de PMOs, ¿no? Existen, por ejemplo, el de apoyo, el de control y el directivo, ¿no? El de apoyo básicamente es un rol consultivo de los proyectos, ¿no? Se le consulta a la oficina técnica, ¿no? El de control ya es, digamos, dan soporte a las organizaciones, ¿no? Y el directivo ya ejercen control de proyectos, ¿no? Asumen la dirección de proyectos. Los directores de proyectos son partes de la oficina técnica y las oficinas de proyectos ejercen un grado de control elevado, ¿no? Entonces, lo normal y lo que se tiene que buscar en una oficina es llegar a tener, pues, una oficina directiva, normalmente, para que una organización, pues, sea mucho más consolidada, ¿no? Normalmente se empieza así en una oficina técnica para el modelo de Gerald Hill. Por ejemplo, las oficinas de proyecto empiezan, pues, básicamente con un director de proyectos, van controlando lo que es el cronograma, el presupuesto, básicamente el buen uso de los recursos, ¿no? De ahí se va pasando a una segunda etapa. Una oficina técnica básica ya provee metodologías, pueden ser manuales de gestión de proyectos, ¿no? Ya se maneja, pues, múltiples proyectos, existe ya un director, ¿no? Pero ya se cuenta con un staff a dedicación de la oficina técnica, ¿no? Entonces, ya pasando a una oficina técnica estándar, ya es gobernar y apoyar, ¿no? En un ambiente más cohesivo a la organización, ¿no? Ya se manejan múltiples proyectos y ya se tienen múltiples directores o gestores de proyectos, ¿no? Y ya se cuenta también con un staff de dedicación total. Una oficina técnica avanzada aplica capacidades intensas, abarcativas, para alcanzar objetivos de un negocio, ¿no? Maneja múltiples proyectos, ya tienen, pues, un staff de dedicación completa, y en una etapa 5, que básicamente se refiere ya a manejar la estrategia y es parte de la estrategia organizacional, es una PMO, pues, con un centro de excelencia, ¿no? Acá ya gestionamos, mejoramos, o sea, ya buscamos la mejora continua y la colaboración entre departamentos para alcanzar las metas estratégicas del negocio, ¿no? Manejamos múltiples proyectos, múltiples directores, existe un director de PMO, existe ya un staff, ¿no? Completo, de la oficina técnica, y también se cuenta con apoyo de personal, ¿no? Entonces, una oficina de gestión de proyectos va teniendo también de forma escalonada y va madurando con el tiempo, ¿no? Va madurando y va mejorando, ¿no? Y bueno, algunos pasos para la implementación: conseguir soporte, definir un modelo, ¿no? Definir el personal de la PMO, entrenar a los directores, desarrollar una metodología y procesos de guías y plantillas, implementar herramientas de soporte y gestionar el cambio en la organización, ¿no? Bueno, los resultados que se esperan: siempre tener una información estandarizada, ¿no? La identificación de conflictos también es importante, y algo que es muy importante es mejorar la calidad de los procesos, ¿no? Gestionar los riesgos, lo que mencionábamos, ¿no? Tener una gestión integrada del portafolio, los programas y los proyectos, ¿no? Tener la información de la estrategia de la compañía y tomar decisiones más fáciles mediante el desarrollo de una PMO. ¿Qué vamos a buscar y qué resultados? Es de que nuestro cliente, pues, esté contento, ¿no? Es por eso que en principio
los directores de proyectos, los gerentes generales, las áreas involucradas como logística, infraestructura, tienen que estar alineados con un solo tipo de cronograma, ¿no? Un solo tipo de estrategia, ¿no? Tienen que estar colaborativamente trabajando en conjunto y así pues el cliente va a estar totalmente satisfecho, ¿no? Con los objetivos y con el valor que se le está dando a la organización, ¿no? Bueno, existen algunos problemas que ya lo hemos mencionado internamente y básicamente algunas conclusiones, ¿no? Una PMO se puede implementar en cualquier tipo de organización y a diversos niveles de organización, ¿no? La organización, sus necesidades, cultura y madurez condicionarán las funciones que debería dar una PMO. No existe PMOs iguales, normalmente no se debería de copiar, ¿no? Se puede tomar como un ejemplo, pero más no copiar porque la cultura organizacional varía mucho entre las diferentes empresas y también dentro de los gobiernos, podría ser locales, ¿no? O regionales. Para que una PMO, una oficina técnica, tenga valor, es comenzar por definir qué es el valor para los interesados, ¿no? ¿Cómo generamos valor para los interesados, ¿no? Puede ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico. Entonces se tiene que identificar cómo se genera el valor. Entonces una PMO, en principio, tiene que generar valor. Entonces, en construcción, ¿cómo generamos valor? Que los proyectos terminen a tiempo, con el costo, ¿no? Que sean eficientes, que sean sostenibles, ¿no? Y sobre todo que tengan esa visión clara de trabajar un proyecto en base a la gestión colaborativa, ¿no? Y con la utilización de todos los elementos o las herramientas eh, tecnológicas y con siempre el enfoque de la innovación, ¿no? De la mejora continua. Muy bien, señores. Bueno, hasta acá ha llegado la presentación. No sé si tienen alguna consulta, alguna interrogante. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Si tienen alguna consulta, realícenla sin miedo. Por favor, los vamos a esperar. Ingeniero Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Henry. ¿Qué tal, Inge? Le saluda un exalumno suyo. Felicitarlo Ah, primero por la gran ponencia que está dando. Lo vuelvo a ver, ingeniero. Un saludo. qué gusto, Henry. Este, Gracias. ingeniero, una consulta. Al implementar, digamos, una oficina técnica, no sé si había una secuencia de la implementación de las metodologías que usted dijo, ¿no? BIM, Lean, Virtual Design Construction, o digamos, podríamos hacerlo secuencialmente, porque a ese nivel, ¿cuál sería la principal metodología que organizaríamos o implementaríamos dentro de lo que es la oficina técnica, ingeniero? Gracias. Gracias, Henry. Es muy buena pregunta. Justo lo que mencionábamos. En base a la experiencia, lo primero, como les decía, para implementar una oficina técnica, esto tiene que pasar por etapas. No vamos a poder de la noche a la mañana tener una oficina técnica que haga BDC, por ejemplo. Primero tenemos que empezar a madurar y a crecer. Tenemos que sentarnos. Lo primero, el equipo de trabajo, la conformación organizativa de la oficina técnica, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la oficina técnica? ¿Quiénes son, digamos, los profesionales que van a integrar esta oficina técnica? ¿Cuáles son sus funciones de cada uno de ellos? Puede ser un coordinador de gestión de proyectos, puede ser un jefe de la oficina de gestión de proyectos, un asistente, un especialista en un área. Pero lo primero es consolidar organizativamente y para el tema operativo, conocer el tema de PMI. A manera de recomendación, ya les digo.
y conocer todas las áreas de conocimiento, porque nos va a permitir a nosotros tener una estructura de la gestión de proyecto. Una vez que nosotros hemos implementado lo que es PMI y todos conocemos y estamos alineados a este tema, paralelamente empezamos a inyectar los sistemas como Lean Construction para obras o Lean Design para proyectos como expedientes técnicos, y paralelamente podríamos también implementar lo que es BIM. Una vez que ya hemos conocido Lean, BIM, como acá vieron, mira, está Lean, está BIM, ahí ya podríamos pasar a la etapa de BDC. Y teniendo ya la etapa de BDC, podríamos ya empezar a tener un tipo de sistema IPD, ¿no? Que podría ser, pues, ya entrar a un sistema de gestión colaborativa de la construcción. Entonces, esa sería la etapa, justamente lo que les he explicado un momento, para que podamos nosotros implementar una oficina técnica. Y de ahí, mediante, digamos, el crecimiento de etapas, empezamos a fortalecer cada vez más la oficina técnica, hasta ser un centro de excelencia, ¿no? Pero para esto necesitamos también apoyo. De a pocos, estar haciendo el staff de profesionales, ¿no? Empezarán solamente con 1 o 2. Acá 2. En la siguiente etapa ya serán 3. Acá serán pues quizás 5. Acá ya serán unas 10 personas y acá tendremos unas 15 personas, digamos, ya dedicadas a lo que son proyectos, ¿no? Pero todos alineados a nuestros sistemas de gestión. PMI, Lean, BIM, BDC, Scrum, metodologías ágiles y todas las que vienen, ¿no? Entonces, esa, digamos, vendría a ser la propuesta para que puedan empezar a crecer, implementar las oficinas técnicas de proyectos. A esto también me olvidé mencionar, para que se pueda implementar una oficina técnica, también tenemos que tener una ruta. Para eso se tiene que generar los manuales. Así es, Henry, por ahí va la respuesta. Gracias, ingeniero. Muy bien, quizás tienen alguna otra consulta. Ingeniero, buenas tardes, le habla Ronald. Quiero hacerle una consulta. Buenas tardes. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Ingeniero, quería hacerle una consulta sobre, mira, bueno, en nuestra región, bueno, muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no?, sobre las obras que no tienen éxito. En este caso, si hablamos bajo el entorno del PMI, ¿no? ¿A qué se refiere un proyecto exitoso? Que no se cumple en el plazo establecido, en el costo establecido, ¿no? Etcétera. Y bueno, ¿cuál sería una solución? Porque muchas veces nosotros nos quejamos que mayormente es por la mala elaboración de los expedientes técnicos, ¿cierto? Entonces nosotros, no sé si yo lo estaba pensando así, no sé si sería una solución nosotros plantear los nuevos contratos colaborativos, tal vez como los Juegos Panamericanos, como se utilizan los contratos NEC tipo 3F. Entonces, de esa manera, para que no sea tan confrontacional, para que no se vaya tan, en este caso, arbitrio, creo que se le domina, ¿no? Cuando hay entre el supervisor y el residente, hay mucha controversia, ¿no? En este caso ya no sea centralizado solo eso, entonces nosotros nos vayamos, la prioridad sea la obra, ¿no? Entonces, usted ¿qué alternativa bajo a eso lo podría mejorar, ingeniero, sobre los NEC 3F, o cómo implementar, ¿no? Porque he visto programas que ya he visto, ¿no? Reconstrucción con cambios, creo que se está viendo, se está llevando bajo esta modalidad. Entonces, mi pregunta sería si nosotros podemos implementar esos contratos, ¿no? Estos nuevos contratos, ¿no? Acá en la región Puno. ¿O qué nos faltaría? Porque la verdad, los ingenieros no quieren salir de su zona de confort, ¿no? Eso también es un gran problema que tenemos actualmente acá en Puno. Mira, sí, la verdad que sí, o sea, en principio es muy buena pregunta y bueno, este tipo de contratos colaborativos
En principio se basa, uno de los principales pilares es la confianza, ¿no? Si bien es cierto, ha sido aplicado en los Juegos Panamericanos, ha funcionado, ¿no? Ha funcionado este tipo de modelo de contratos colaborativos, no solamente lo ha hecho, bueno, hoy en día ya reconstrucción con cambios de la PCM, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo está haciendo ya con varios proyectos, ¿no? ¿Cómo lo podemos implementar? Estamos en camino. O sea, el Estado ya ha implementado el 2018, cuando estuvo de ministro de Economía, Alba Luperti, recuerdo que ya empezó a insertar sistemas colaborativos. Entonces ya se tiene una visión clara en el Estado de que esto ya va a llegar de acá a unos años, tanto a gobiernos locales y regionales, ¿no? Es los contratos colaborativos. Así que solamente lo que queda es capacitarnos mucho más en este tipo de sistemas para que empecemos a aplicarlos. Y este tipo de contratos colaborativos está en base también a la aplicación de lo que les he mencionado. Que nosotros apliquemos justamente lo que es PMI, lo que es Lean, lo que es Lean, lo que es BDC, y esto es lo que se ha utilizado justamente en los Juegos Panamericanos. Entonces, solamente para que nosotros en algún momento podamos realizar este tipo de contratos colaborativos, ¿no? Es básicamente estar preparados con lo que acabo de mencionar. El conocimiento de estos sistemas de gestión de construcción, ¿no? Entonces, ya está en camino, ya está en el sector público, en el privado ya se vio anteriormente, así que yo creyera de que de acá a unos 2 a 3 años a lo mucho, ya lo vamos a tener en gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, básicamente este tipo de contratos de gestión colaborativa, pues, se basa en que el contratista con el cliente, bueno, tienen un tipo de colaboración, ¿no? De un trabajo colaborativo, por eso dice, en el cual, pues, ni uno ni el otro gane ni pierda, o sea, que ambos ganen, que el contratista gane, como también el cliente gane, ¿no? Entonces, como te digo, de acá a unos 2 a 3 años yo creo que ya va a estar implementado, creyera, en la región de Puno también, ¿no? Como va a ser en todas las regiones del país. Entonces, solamente estamos a la espera, creyera, de que ya se empiece a implementar y se den los dispositivos legales para poderlo implementar en gobiernos regionales y locales. Así que solamente nos queda esperar para que den estos dispositivos legales y ya esté implementado en las regiones. Así que no lo veamos muy lejos, ya va a estar muy cerquita también este tipo de sistemas. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta más, estimados compañeros? ¿Ninguna? Bueno, ingeniero, una consulta respecto a la ISO 45001 y la OSAS 18001 también, si no me equivoco. ¿Cuál es la diferencia? Si bien sabemos que la ISO reemplaza a las OSAS, y más o menos, ¿cuál es la diferencia o por qué la reemplaza? Bueno, en primer lugar, las ISOs ya están estandarizados, ¿no? O sea, OSAS quedó, digamos, como parte o como base de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estandarizado. Y la ISO 45000, digamos, tomó lo que tenía OSHA, que es casi lo mismo, pero se incrementó en algunos puntos, me parece, más en sistemas de colaboración, en sistemas de comunicación, ¿no? Pero al final resulta siendo lo mismo, ¿no? Se le ha cambiado nada más el nombre, pero se le ha incrementado algunos puntos en temas de comunicación dentro de los sistemas de gestión, ¿no?
ha tenido vigencia las OSAS hasta el año pasado, ¿no? Y bueno, hoy en día pues todo es ISO 45001, ¿no? No ha habido mucha variación, solamente en el punto de comunicaciones. Específicamente no recuerdo cuáles son, pero se ha incrementado digamos, un capítulo que integre más a los sistemas de gestión, nada más. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ¿alguna otra consulta más, compañeros, por favor? ¿Ninguna? Bueno, vía Facebook tampoco tenemos consultas. Así que, ingeniero, nada más que agradecerle su magnífica ponencia que ha tenido el día de hoy. A continuación vamos a proceder con la entrega de certificado a su persona. Muchas Un gracias, momento. Lisette. Tal vez podría hacer alguna pregunta adicional mientras van sacando el certificado. Claro que sí. Ya. Ingeniero, una consulta también, más que todo esto para realizar nuestras prácticas preprofesionales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer, estamos animosos, ¿no? Vamos con esto del CAPM, del PMI, del BDC, IPD, o sea, nos gusta todos estos temas, nuevas metodologías, filosofías, herramientas que tenemos como el Last Planner y todo eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a obra, y muchas veces como subcontratistas pequeñas como hay acá, desconocen de estos temas, ¿no? Y a veces, como nosotros como practicantes, no podemos tal vez dar una iniciativa o qué proyecto piloto nosotros podemos hacer. Por ejemplo, yo lo que hice era, por ejemplo, empezar, ¿no? Para la planificación era hacer, por ejemplo, el Kanban, ¿no? Armar una plataforma Trello y cosas por hacer en proceso y terminado. Pero relativamente no funcionaba porque no había porque el residente no conocía de estos temas y me decía como que, ¿para qué no? ¿Para qué lo vamos a aplicar? Si, o sea, no había confianza porque también como yo era practicante y no había una comprobación, ¿no? Que decir, ya, lo hacemos y a veces es un poco complicado, es como que te baja los ánimos, ¿no? Hablamos todo, hablamos con esas ganas y entramos, ¿no? Con esas ganas de hacer estas cosas y a veces ahí nos sortean, ¿no? Pero si vemos ahí como empresas como de Viso, ¿no? En COSAP, claro que en COSAP y Graña, ellos sí, ¿no? Ellos sí, ellos aplican Lean, ¿no? Aplican BDC, el IPD, o sea, todas estas metodologías, ¿no? Pero si vamos acá a nuestro entorno es un poco complicado. Tal vez me gustaría que usted tal vez nos dé una sugerencia, con qué proyectos, tal vez proyectos pilotos podemos empezar nosotros, con nuestras prácticas o como ingenieros juniors tal vez, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlo, ingeniero. ¿Cuál es tu nombre? Ronald Roosevelt, ingeniero. Muy bien, Ronald. Es muy buena pregunta. Mira, en el camino se van a encontrar con diferentes organizaciones. Obras que no aplican, que están construyendo como en los 80, como en los 70, proyectos que no coordinan, muchas veces va a haber solo un residente, un supervisor que muchas veces el residente va 2 veces a la semana, 3 veces, de todo. En principio, yo les recomiendo de que salgan. Busquen, y si tienen las ganas de aprender todo esto, busquen una empresa, busquen una organización que aplique para que puedan desarrollarse, digamos, en ese camino profesional, por una parte. Y por otra parte, siempre va a haber alguna organización en la que tenga este entusiasmo, por lo menos, y aprovechen ese entusiasmo de las personas, de algunos, no todos los residentes son así, ¿no? Hay residentes que sí tienen residentes o también directores de proyecto, que sí tienen el entusiasmo de poder implementarlo. Y aprovechen cuando tengan esa oportunidad, ¿no? Pero yo les recomiendo a todos, la mayoría creo que son jóvenes aquí, busquen una empresa que apliquen. Vayan y láncense a la piscina, ¿no? Vayan a buscar, toquen las puertas de las empresas que ya manejan este tipo de sistemas. Cuando ustedes van a una organización que no la tienen,
o no la tienen clara para la aplicación de nuevos sistemas de gestión, va a ser muy difícil para cambiarlos. Pero cuando sean ya residentes de obra, aplíquenlo. ¿Ya? Ahora les digo por qué, porque la mayoría creyera de que están a nivel de pregrado, pero si es que ya son ingenieros, apliquen todo lo que se está haciendo en sus proyectos de construcción. Y ahí va, digamos, el espíritu del liderazgo, en el que muchas veces tienes que hablar con el alcalde o tienes que hablar con el gerente general y decirle, en esta obra vamos a aplicar Lean Construction. Ya, no van a aplicar los 3 puntos que les he dicho ahora, que era la implementación de las planner, implementación de trenes o la física de producción con sectorización y tren de actividades, y el tercero que son las cartas balances para medir la productividad. En Lean Construction, empiecen con las planner nada más. Identificación de restricciones o cuellos de botella para los que están en Lean. Y si son residentes, por eso digo, entren, toquen las puertas, vamos a aplicarlo, necesito un especialista en BIM, coloquen en sus expedientes técnicos, especialista en BIM, especialista en Lean Construction, o si no, o necesitamos un Last Planner, coloquen el expediente y empiecen a aplicar. O sea, tenemos que empezar a aplicar. Y lo otro, Ronald, ¿quiénes hacen los expedientes técnicos? ¿Nosotros o quién lo hace? Me refiero a ¿quién hace? ¿Los ingenieros civiles? Sí, ¿verdad? En un expediente técnico, en costos indirectos, nosotros podemos colocar quién ejecuta la obra. Y en esos costos indirectos, coloquen un residente de obra, coloquen un especialista en BIM o coordinador BIM, coloquen en esos costos indirectos un LATS Planner, coloquen un especialista en calidad, un especialista en seguridad, dependiendo de la magnitud de la obra también, ¿no? Si no lo colocas en tus costos indirectos o en tus gastos generales, entonces no lo vas a poder contratar. Entonces nosotros mismos tenemos que colocar en los expedientes técnicos, ¿no? Entonces muchas veces, si tú lo colocas ahí, que esté las planner, entonces él se va a dedicar a hacer lo que es Lean Construction, nos va a ayudar a que pueda hacer el seguimiento y control. Pero si no tienes recursos humanos, no los vas a poder hacer. Es por eso que es cuestión de que ustedes ahora ya conocen que tienen que colocar ahí un personal. Y cuando lo construyan, lo van a tener y lo van a contratar y lo van a aplicar. ¿Más o menos entienden la idea? Sí, sí, ingeniero. Entonces, también voy por eso, ¿no? Como usted nos dice, entonces una solución sería ir a buscar, ¿no? Claro, acá entonces en nuestra región, de verdad, no hay, hasta que yo vea, no hay empresas que apliquen Lean, pero sí hay por el norte y por el centro, ¿no? Que sí están aplicando. Por ejemplo, ahora recién nomás me llamaron, ¿no? Para apoyar a la empresa HB Contratistas para el hospital de Sullana. Y en ahí sí, ¿no? Bueno, pero uno de los requisitos que están pidiendo es que mínimo los estudiantes tengamos la certificación CAPM, ¿no? Que es técnico en dirección de proyectos. Entonces hay algo que también nosotros desconocemos, ¿no? Como estudiantes acá en Puno, que es una certificación muy importante que debemos tener. Entonces, por ese lado también sería, ¿no? Ingeniero buscar, pero ya ya bien preparados, ¿no? Como el Scrum Master, ya tener esa certificación de FPC, esas certificaciones del PMI, incluso del ACE todavía he visto que ha salido una modalidad para estudiantes para conocer de costos. Entonces, de esa manera, ingeniero, ¿no? Yo le comento, estoy recién sexto semestre, pero ya estoy adentrándome a este tema de la construcción 4.0, ¿no? Entonces, desde ya preparándome, ¿no? Apoyando, como usted dice, el liderazgo es muy importante, la comunicación de un director de proyecto, recordemos que es más del 98% debe estar metido en su proyecto, y de esa manera nosotros conocer, ¿no? Meternos al BIM, metrados con BIM, ahora la verdad todos están pidiendo, ¿no? Las empresas grandes, entre comillas, están pidiendo, ¿no? Que los estudiantes conozcan de BIM, al menos modelar bien, ¿no? A saber modelar con BIM, el Lean Construction, la Value Stream Mapping, pensamiento A3, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, ingeniero, y la verdad, hasta investigación me gusta hacer, pero en nuestra escuela no hay mucho apoyo, ¿no? Si le pides a un ingeniero, tal vez desconoce de este tema, me gustaría hacer a mí también artículos de investigación, conocer sobre cómo implementar las planes en obras públicas, cómo
cómo hacer todas estas cosas, ¿no? Pero a veces nos falta apoyo, ¿no? No hay, cuánto uno quiere hacer, pero la verdad nos falta apoyo, ingeniero. Me gustaría también tenerlo de vuelta en la escuela para poder conversar tal vez con usted, saber conocer un poco más de eso para que los alumnos también conozcan y digan, al menos hay un ingeniero que tal vez conoce, ¿no? Porque me he topado con ingenieros de nuestra facultad, no es por hablar mal, y me decían, ¿no? Eso no funciona, así me decían, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hablarle a un ingeniero, no? Porque es como que te dicen, yo tengo, así como dice Juan Felipe Pons, ¿no? Este libro de los 10 claves para implementar Lean Construction, ¿no? Que te dice, se han topado con varios ingenieros de diferentes países y otros que decían, no, yo tengo 30 años de experiencia y tú que estás viniendo recién con un año, me vas a enseñar a mí, yo ya tengo tantos años de experiencia y no me vas a enseñar, ¿no? Pero en realidad esos ingenieros que dicen que tienen 30 años de experiencia son como que han tenido un año de experiencia y que han venido los 30 años repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a querer cambios si venimos haciendo lo mismo? Que nunca vamos a encontrar mejoras si venimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es una pequeña reflexión también para los compañeros y tal vez para que también nos metamos a este mundo, ¿no? Como dicen, toda la universidad es una sola, ingeniero, donde sea, pero si hacia uno de ingeniero, tal vez de la UNI, de la UPC, de la PUC o de la UNA, le dices que te construye un puente, te lo va a hacer, todos van a poder hacerlo. Pero si la diferencia es la demanda que ahora están pidiendo, sí, que lo hagan en el alcance correcto, en el tiempo establecido. Ahora eso es el nuevo reto que tenemos nosotros, ¿no? El optimizar los procesos, ¿no? Y entonces sería meternos allí desde ya, ingeniero, y hacer el cambio y de esa manera mejorar nuestra región Puno, que estamos muy atrasados, al menos, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy bien. No, muy bien, Ronald. Mira, tú lo has dicho, o sea, tienen que meterse y zambullirse en todos estos nuevos sistemas de gestión. Estamos en una era tecnológica. No es necesario y no es un impedimento decir, oye, no me enseñaron. O sea, ustedes pueden entrar en el YouTube y tienen todos los cursos habidos y por haber. Pueden entrar a una página, pueden irse a una universidad de China o pueden irse a una universidad de Estados Unidos y pueden seguir un curso. Es cuestión de que ustedes se propongan nada más y conocer todos estos sistemas. Y tienen que estar preparados para cuando los llamen. Y no los van a llamar si no tocan las puertas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, sigan estudiando, sigan preparándose cada vez más, sigan estando actualizados a la vanguardia, sigan esos videos que existen en YouTube, sigan los cursos que se va dando. Siempre una exposición, una ponencia, aprende a alguien algo más, así que estén preparados para lo que se viene. Y bueno, seguir adelante, chicos. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias también, compañero Ronald, por las recomendaciones. Y bueno, ingeniero, a continuación le vamos a proceder a entregar el reconocimiento. La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan Carlos Almonte Burgos por su destacada participación como ponente principal con el tema Importancia de una oficina de gestión de proyectos PMO, realizada por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, que se llevó a cabo el día 8 de enero del presente año en curso. Puno, enero del 2022. Firman Marela Altamirano Oviedo, presidenta de ANEIG Perú, mi persona, delegada de ANEIG Puno, Andrea del Carmen Coila Villanueva, subdelegada de ANEIG Puno. Bueno, ingeniero, para finalizar la ponencia, nuevamente agradecerle la magnífica ponencia que tuvo, la verdad es que nos abrió los ojos. Y bueno, también a nuestros compañeros asistentes, agradecerles su participación y los esperamos tener en una próxima ponencia. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Almonte, por su destacada ponencia. Lo esperamos muy pronto. ¿Algunas palabras quizá, ingeniero? No, me siento muy comprometido con todos, sobre todo con la universidad también, que es una universidad que nos ha dado mucho, ¿no? Es una muy buena nuestra universidad, así que yo estoy seguro y tengo la fe de que hay mucha capacidad de estudiantes en la universidad, así que siempre tengan los ánimos, siempre capacítense, nunca dejen de estudiar, siempre hay algo por aprender, ¿no? La vida es esa,
el ingeniero civil nunca tiene que dejar de estudiar y tiene que seguir preparándose para las los nuevos retos que se vayan a presentar en el día a día y en el futuro. Verdad que me es siempre un placer dirigirme a todos ustedes y por mi parte quedo muy agradecido, mil gracias por la invitación y siempre pueden contar conmigo. Muchos éxitos para cada uno de ustedes y un abrazo y que este año les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras. La verdad es que la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano se siente muy emocionada al recibir sus palabras, como también, como se dice, cada año vamos a mejorar y esperamos así hacerlo todos. Igualmente desearle de parte de la familia ANIC los mejores de los éxitos de este año 2022. Y nada, feliz año 2022 retrasado, ingeniero, y lo esperamos muy pronto. Gracias por participar en una ponencia con ANEI Junapuno. Muchas gracias a ustedes. Cuídense y un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Cuídense.